Bueno, esta es una buena noticia para quien fue protagonista de esta historia, ¿no? Fue una mujer, una influencer norteamericana, que recibió accidentalmente una transferencia en su cuenta por $50.000, que era un error, evidentemente un error de alguien, porque ella no esperaba ninguna transferencia. De Ujú. hecho, explicó que cuando lo recibió, enseguida comunicó con sus allegados, preguntando a ver si alguien le había mandado el dinero por accidente. Llamó al banco, alertó de la situación. El banco se negó a admitir que el dinero había sido enviado a la cuenta equivocada, así que le informaron que la transacción era legítima, Ajá. y incluso fue a ver a un abogado porque pensó: ¿qué se supone que debo hacer con este dinero? ¿Cuáles son mis derechos? ¿Cuál es la ley? Señaló esta mujer en un video, ¿no? El abogado me dijo exactamente que hiciera esto: denuncie de nuevo, documente todo y no toque nada del dinero durante 30 días. Sin embargo, nadie le exigió los $50.000 y le dijo al abogado que si no se lo reclamaban, el dinero era de ella. Ahora, ¿qué pasa cuando pasa eso? Yo conozco a una persona a la que le ha pasado eso. Le han transferido, el banco le transfirió, le depositó un dinero que fue por error. Sí. Ahora, la historia es completamente diferente. Pero vamos a ver qué pasa en estos casos. Estamos en contacto con el doctor Eduardo Gerón, que es abogado penalista y ex juez. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, María, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Doctor, ¿cuándo es común que pasen estas cosas? No, común no es, Ajá, porque si no mucha gente estaría muy contenta, ¿no? claro. Pero pueden pasar, suelen pasar en forma esporádica, pero no es la primera vez que ha sucedido. Ujú, Ahora, ¿qué pasa cuando esto sucede? Especialmente cuando alguien se encuentra, ¿qué es lo más común de todas estas situaciones? ¿Qué es lo que se es el ejemplo que se puede dar en la facultad a los estudiantes, ujú, que es que en la cuenta del banco aparezca por error una suma que no le pertenece a la persona. ujú. Entonces, allí, esto puntualmente, la pregunta es un delito si yo me la quedo? Bueno, técnicamente es un delito, porque hay un delito que habla de el que se apropiare de una cosa que no le pertenece y Ujú. que haya llegado a ella por error. ¿No? Ajá. O sea, la figura perfectamente define el delito. Ahora, la pena que tiene este delito, porque todos los delitos tienen una pena, Claro. la pena esta es ridícula. Es una pena de multa que data de hace muchos años, que no fue actualizada y que hoy en día no supera los 15.000 pesos. O sea que realmente es cuando hay un delito que la pena es absurda, prácticamente el hecho deja de ser casi delictual, porque si con el pago del máximo de la multa evito yo ya que el delito pueda ser juzgado, porque ya lo doy por cancelado, entonces directamente podemos decir, es un delito, sí, en la teoría, pero en la práctica se lo elude perfectamente. Ahora, Ahora, sí, discúlpeme, doctor, en su sí, calidad sí. de delito, ¿la persona quedaría como culpable y con una condena? Bueno, si se paga el monto máximo de la multa, se extingue la pena, Ajá. la condena. Entonces no queda como condenada, se extinguió la acción. Ujú, Entonces, no termina en condena, directamente termina con un hecho con que con el pago se extinguió la acción. claro, Y termina realmente sin tener una condena. Es una claro. terminación de la causa que termina como si fuera con un sobreseimiento, es una terminación, se archiva el expediente sin que se avance en la investigación. Ahora, Entonces, sí. sí, No, sí, no, no la escucho, María. no, le iba a contar que en este caso de esta mujer norteamericana, su abogado le dijo que espere 30 días y si nadie le reclamaba nada, la plata era suya. Esta mujer gastó finalmente el dinero. Creo que se compró una casa, un auto, o dio el anticipo. Y después, como a los 3 meses, según estoy leyendo la historia, apareció un abogado
que le pedía el reembolso de ese dinero en nombre del banco. Y claro, aparentemente, como ya habían pasado los 30 días que decía la ley, ya no tuvo mucho derecho al reclamo. ¿Cómo es acá en la Argentina? ¿Hay Bueno, un tiempo en el que pasa que si nadie lo reclama, ya no es que se extingue también el delito? bueno, el delito se extingue realmente ¿por qué? Porque si se apropia, ya comete el delito. Ahora, el tema es que la acción se extingue. Entonces, ¿qué queda? Un reclamo civil para el banco que pueda efectuarlo. Sí, el reclamo civil lo puede efectuar el banco. ¿Por qué? Porque civilmente hay una apropiación indebida. Y mientras el tiempo esté dentro del plazo que se llama el plazo de prescripción de la acción, ¿no es cierto?, de prescripción del delito, mientras eso suceda, entonces el banco tiene acción para hacerlo. Ahora, ¿qué pasa? Esto tiene las siguientes vicisitudes. Depende de la suma y depende del movimiento de la cuenta del banco de una persona. Porque si una persona no tiene movimientos en la cuenta y solo, por ejemplo, cobra su sueldo o una jubilación y el mínimo del movimiento, entonces no puede no enterarse de cualquier depósito irregular que haya tenido, sea cual sea el monto. Otra persona que tiene un movimiento intenso en la cuenta corriente y depósitos no son de $1.000.000, sino es un depósito a lo mejor de 200.000 pesos y en la cuenta se mueve mucho más que eso mensualmente, bueno, por ahí la persona puede alegar su desconocimiento realmente y estaría amparada por ese hecho. Yo no me di cuenta, obviamente, y esto es posible porque el movimiento de la cuenta me autoriza absorbe, claro. Pensar que sea así, ¿no es cierto? Entonces, eso por un lado. Ahora, también, si la suma es muy grande y la persona se la apropia y no hay delito porque yo ya pagué el monto de la multa y no me pueden perseguir penalmente, civilmente, si yo no tengo bienes, bueno, pues el banco a quién tiene para recurrir para poder cobrarse. Va a ser muy difícil también. Claro. Una persona que no tiene bienes, sea cual sea el monto que haya recibido. Nadie puede incitar a cometer un delito, obviamente, pero cualquiera podría verse de alguna manera tentado a decir, uy, con esta plata no la voy a tener nunca en mi vida, ¿cuáles son las consecuencias? Y bueno, ¿cuáles son las consecuencias? Si yo la escondo y no me la van a encontrar, de alguna manera, ¿con qué me van a cobrar? Si tengo propiedades, sí. Claro. Pero si yo soy una persona que alquilo y no tengo bienes, y bueno, va a ser prácticamente una tarea ímproba para el banco poder cobrar esa plata. Esta es la realidad. O sea que la acción penal se extingue en cuánto tiempo, o se prescribe, digamos, en cuánto tiempo, y en cuanto a la civil. La acción penal, María, se extingue con el pago de la multa máxima. Si la multa son 15.000 pesos, yo pagando 15.000 pesos y depositándolos a disposición del juzgado que está interviniendo en la causa, yo ya extinguí la acción. Esta es la realidad penal de hoy en día. Qué bárbaro. Ahora, si se actualizaran las multas y fueran de otro monto, si fueran de un porcentual, por ejemplo, de la suma apoderada, etcétera, sería diferente. Claro. Pero no, la suma es de 1.000 a 1.000 pesos, a 15.000 pesos. Entonces, con ese pago, ya una persona extingue en los delitos reprimidos con multa, que son pocos. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. María, muchas gracias a ustedes. Adiós. El doctor Eduardo Gerón, abogado penalista y ex juez, opinando sobre, bueno, qué pasaría acá en la Argentina, donde hubo casos como este, ¿no? Si